Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo. En esta oportunidad vamos a explicar un mapa mental alusivo al conformado de chapas. Para empezar, vamos a mencionar que eh, el conformado de chapas es un, engloba una serie de procesos en los cuales se aplica fuerza a una lámina metálica comúnmente llamada chapa para producir una deformación plástica del material hasta obtener una forma deseada, modificando así su geometría. El conformado de chapa es el proceso de conformado, para la redundancia, más rentable que existe actualmente para fabricar grandes cantidades de piezas. Es un proceso que se puede automatizar en gran medida en fábricas, pero que también puede llevarse a cabo de manera manual en talleres metálicos para elaborar pequeñas series de piezas. Es un procedimiento fiable, versátil y de alta calidad que permite crear piezas metálicas precisas, limitando la cantidad de material que se desperdicia. En nuestro día a día, debido a su rentabilidad y a la facilidad de estos procesos para elaborar piezas complejas, nos estamos rodeados de muchos productos que son fabricados a través de los procesos de conformado de chapa. El primer proceso del que vamos a hablar es el doblado, que no es que consiste básicamente en doblar o estirar una lámina o chapa metálica para obtener diversas formas complejas, lo que permite crear eh, estructuras de gran complejidad con una gran resistencia y una cantidad mínima de material. El proceso de doblado básicamente consiste en la deformación plástica de la chapa de la lámina sobre un eje. Este proceso no produce cambios en el grosor de la chapa. Además, es muy utilizado en la industria, ya que aporta resistencia y rigidez a la chapa metálica, además de que cambia el momento de inercia de esta. Y eh, otro beneficio sería que mejora la apariencia del producto. El proceso de doblado se puede llevar a cabo a través de máquinas específicas para ello, como son las plegadoras o en prensas mecánicas o hidráulicas. Las plegadoras tienen la particularidad de que pueden trabajar con grandes formatos de chapas metálicas, bien comparado con las prensas. En ambas máquinas se utiliza un punzón y una matriz. Generalmente el punzón, el punzón y la matriz son fabricados de fundición gris o de acero de carbono. En cuanto al diseño de la pieza a través del doblado, se debe tener en consideración para el uso de una máquina u otra tres aspectos, los cuales son el tamaño de la pieza, el diseño de la pieza y el tamaño del lote. La deformación producida debido al doblez produce tensiones de tracción y compresión en el material. Pero esta deformación no siempre es completamente plástica. Sabemos que todos los metales tienen una zona elástica antes de producirse la deformación plástica. Por esto, cuando se retira la fuerza, tiene lugar un efecto llamado retorno elástico. Este efecto consiste básicamente en la recuperación parcial de la pieza hacia su forma inicial cuando desaparecen las fuerzas de doblado. Para evitar el retorno elástico, se emplean normalmente tres métodos, los cuales son puestos en práctica por un operador calificado, los cuales son el sobredoblado, el rebaje en la zona de compresión y el estirado de la pieza. En cuanto a los materiales que son utilizados para este proceso, debemos mencionar que deben cumplir con una propiedad mecánica muy
específicas, los cuales deben tener una alta ductilidad para obtener un deformado con éxito. Algunos materiales que generalmente son usados son aceros dulces, aceros inoxidables austeníticos, aluminio y cobre de baja aleación y latón. Para obtener un doblado exitoso, correcto, se debe tener en cuenta una serie de parámetros. Uno es el ángulo de doblado, la dilatación lateral, la recuperación elástica, la fibra neutra, perdón. Conocer su situación, es decir, su ubicación, permite calcular la longitud de la chapa que se necesitará para doblar una pieza sin necesidad de realizar pruebas de doblado o prototipos previos. Y por último, pero no menos importante, el esfuerzo de doblado, el cual depende de la resistencia del material, la longitud de doblado, el espesor de la chapa y del tipo de doblado. Si es, pues, ya que existen tres tipos: doblado en U, doblado en B y doblado en L o en ángulo recto. Algunas de las cosas hechas usando el proceso de doblado tenemos como ejemplos paneles para el sector automovilístico y de aviación, carcasas, armarios, taquillas, entre otros. Una cosa importante de mencionar del proceso de doblado es que se realiza a baja velocidad para evitar la rotura del material. El curvado es un proceso similar al doblado. Básicamente se diferencia en que en el curvado el radio de doblez es muy grande, eh, varias veces mayor que el espesor de la chapa. En cuanto al plano neutro, debemos mencionar que generalmente o en algunas ocasiones no coincide necesariamente con la mitad del espesor de la chapa metálica, sino que puede estar desplazada hacia el centro de la curvatura. Alrededor de la zona neutra, las solicitaciones de esfuerzo resultan inferiores al límite de conformado elástico. Por ello, al cesar el esfuerzo de flexión, la zona neutra tiende a volver a la forma primitiva, mientras que las zonas contiguas, es decir, las zonas adyacentes, han sufrido ya una deformación permanente. Como segundo proceso vamos a hablar sobre el embutido, que consiste en deformar la chapa hasta formar un cuerpo hueco con fondo, mediante la presión ejercida por el punzón, el cual lo empuja al interior de la cavidad de una matriz, adaptando la chapa a la forma de esta. El borde del extremo abierto siempre quedará irregular, por lo cual la pieza necesitará operaciones de mecanizado posteriores para su acabado. El embutido se trata de uno de los procedimientos más comunes para la elaboración de piezas huecas para diversas aplicaciones, que van desde utensilios de cocina, componentes para el sector automovilístico y para la industria en general. La operación se lleva a cabo por una estampa de embutición o lo que es lo mismo, una prensa, que está compuesta por tres partes principales: una matriz que forma el hueco al que se debe adaptar la chapa, el punzón que empuja la chapa adaptándola al hueco de la matriz, y por último el pisador que presiona la chapa del borde de la matriz y cuya misión es evitar que se formen arrugas, pero sin sujetarla, para que pueda fluir a medida que es empujada por el punzón. Las prensas utilizadas en un embutido, en el proceso de embutido, pueden ser hidráulicas o mecánicas. Las prensas hidráulicas son capaces de controlar el soporte de la chapa aparte del punzón, mientras que las mecánicas aportan mayor velocidad.
El proceso de embutido puede realizarse en frío o en caliente. Este es un proceso que siempre se realiza a baja velocidad para evitar la rotura, perdón, o aparición de defectos en el material. La chapa metálica experimenta un complejo sistema de fuerzas de tracción y compresión que normalmente se denomina flujo o corrimiento del material. Las piezas fabricadas mediante embutición no suelen tener formas complejas, siendo siendo necesario realizar el proceso en varias fases si se desea obtener un producto de geometría compleja. El embutido tiene un gran volumen de producción y una buena precisión dimensional, pero al ser un proceso de formación plástica, genera muchas tensiones en el material, pudiendo ocasionar defectos como lo son arrugas o fracturas. Para evitar esto, es necesario ajustar la velocidad de embutido a un rango aceptable, tener una apropiada lubricación entre el material y la matriz y ajustar una fuerza correcta en el soporte. En cuanto a los materiales utilizados para este proceso, deben tener cualidades como deben tener ductilidad, deben ser maleables, deben tener un bajo límite elástico y deben ser lo suficientemente plásticos para obtener la pieza deseada sin una fractura. Este proceso es utilizado para la fabricación especialmente en el sector automovilístico, para la fabricación de cárteres de aceite, depósitos de gasolina, guardafangos, brazos de suspensión, tapas de recipientes, contenedores, entre otras cosas que pueden realizarse. Por último, debemos mencionar que para obtener un buen proceso de embutición debemos tener en cuenta el radio de embutición, la holgura o juego entre el punzón y la matriz, el esfuerzo de embutición y el esfuerzo de pisado y la lubricación. En cuanto al corte, que sería el tercer método de conformado de chapas, no consiste en separar de una chapa una pieza con una forma determinada. Lo habitual es que el corte sea en línea recta, aunque también se puede lograr cortes con formas complicadas. Es decir, que son operaciones de cizallado. Cizallado en donde se corta el material. La maquinaria que se emplea comúnmente en el corte son prensas mecánicas o hidráulicas en las que se fijan punzones y las matrices de punzonado. Gracias a este proceso se realizan las formas exteriores de una pieza y, como básicamente resumiendo, en el corte, la parte que se separa o corta es el producto deseado de la operación. Como últimos comentarios relacionados con el corte, debemos agregar que el punzonado se puede catalogar como un caso particular del corte. Y como último dato de este tipo de proceso, es que este se realiza a alta velocidad, ya que la perforación se hace por impacto. Como cuarto método o cuarto proceso abarcan sería el punzonado, que consiste en perforar una chapa realizando un agujero de forma determinada. Habitualmente se usa para realizar perforaciones a la pieza a mecanizar, pero también se puede usar para obtener la pieza recortada, ya que dependiendo de la pieza, la misma prensa puede realizar el proceso de corte y punzonado al mismo tiempo. El principio de este proceso es ejercer sobre la chapa una presión continua, generando en esta una deformación plástica que se prolonga hasta que dicha presión supera la resistencia de cizalladura del material de la chapa. En ese preciso momento,
se produce la rotura. En el mapa mental vemos cómo hay un ejemplo, un video ilustrativo de cómo se produce esa rotura de las fibras en, en la chapa metálica. Y además de eso vemos otro video de cómo se perforan agujeros gracias al punzón de circular de la prensa. Una vez cortada, tiene, al igual que el doblado, tiene lugar una recuperación elástica del material, que se traduce en la adherencia de la chapa al punzón y de la pieza a la matriz. Esto hace que el tamaño final del agujero sea exactamente igual a las dimensiones del punzón y las dimensiones de la pieza cortada igual al hueco de la matriz. Por lo general no nos interesa si el material presenta gran elasticidad, no nos interesa ni que sea tenaz ni que sea frágil. Basta con superar el límite de rotura o resistencia a la cizalladura del material. Cuanto mayor es la resistencia, mayores serán los esfuerzos necesarios para producir el corte. En general, de manera general, la mayoría de los metales pueden ser trabajados por punzonado cuando están en forma de chapa. La técnica de punzonado industrial permite hacer procesos rápidos, precisos y efectivos para el conformado de piezas metálicas de diversos sectores industriales. Vemos como en el mapa mental hay otro video ilustrativo de cómo se realiza el proceso de punzonado a nivel industrial por un operador, el cual monitorea el trabajo de una prensa. Una vez que éste hace el punzonado, el operador toma la lámina, toma la chapa y la apila con el resto del lote. El punzonado puede llevarse a cabo gracias a máquinas especializadas como son las punzonadoras, las cuales son específicas para esta operación, o en prensas, las cuales son más versátiles puesto que pueden emplearse para diversos trabajos de estampación, utilizando en cada caso un troquel adecuado. Eh, en cuanto, en cuanto a la disposición de las piezas, se debe mencionar que estas deben estar dispuestas de una manera adecuada sobre la prensa para conseguir un máximo aprovechamiento del material y por consiguiente un beneficio económico. La elección de la disposición depende principalmente del contorno exterior de la pieza y de si se va o no a agujerear, del tamaño del tamaño de la serie, entre otros factores. Existen cuatro tipos de disposición que comúnmente se toman para el punzonado, que son el normal, el oblicuo, el invertido y el múltiple. En el mapa mental podemos ver estos cuatro tipos cuatro imágenes relacionadas con estos tipos de disposición. La imagen cuyo fondo es azul se refiere al normal, donde la forma exterior de la pieza se puede inscribir en un rectángulo. El del fondo fucsia es oblicua, donde la pieza presenta poca anchura y puede inscribirse en un triángulo rectángulo. La de fondo amarillo es de pieza invertida, es para aprovechar la lámina para así realizar dos series de cortes, introduciendo la lámina en un sentido y posteriormente en sentido opuesto. Y por último tenemos la de fondo lila o fondo morado, que es el proceso de la disposición múltiple, donde cualquiera de las disposiciones anteriores pueden ser simples o múltiples, donde esta última se emplea en grandes producciones de piezas, disponiéndolas en varias hileras. Para culminar, en cuanto debemos mencionar que se debe tener en cuenta
una serie de parámetros para obtener un punzonado correcto, los cuales son la relación entre el espesor de la chapa y el diámetro del punzón, el juego que existe entre la matriz y el punzón, la longitud máxima del punzón, el esfuerzo de corte, en donde entra el esfuerzo de extracción y el esfuerzo de expulsión y propiamente el esfuerzo de corte. Una cosita más muy importante es que el acabado de los bordes es función principalmente de la holgura que existe entre el punzón y la matriz. Otros factores, otros parámetros que intervienen en el acabado sería el material de la chapa, la lubricación y la velocidad de bajada del punzón. En cuanto a los materiales de construcción del punzón y la matriz, generalmente son hechos de aceros templados, metales duros, fundición nodular de alta resistencia, y en el caso del pisador son funciones laminares de baja resistencia. Bien, por esto damos culminado la explicación referente al conformado de chapas. Un poco extenso, pero el tema tiene mucha información importante, las cuales se considerar para efectuar un proceso adecuado.